legislación nacional no se encuentran tipificadas como tal las ejecuciones extrajudiciales, motivo por el cual la adecuación de la conducta delictiva se realiza como homicidio en persona protegida o como homicidio agravado, según el caso. Esta modalidad de crimen ha sido comúnmente denominada en Colombia con la expresión falsos positivos, que alude a la ejecución extrajudicial de civiles para ser presentados como insurgentes pertenecientes a grupos al margen de la ley. Primero, hay que explicar qué son los positivos. Son beneficios que se dan por dar bajas. En Colombia iniciaron desde la época de la colonia. Esta práctica es decir que no es algo nuevo, y dos, en la época de Uribe no se daba dinero a militares por bajas, pero más adelante les explico qué pasó. ¿Cuándo nacieron los positivos en Colombia? El general Pablo Morillo en 1815 decretó lo siguiente: para tener derecho a una recompensa o un grado bastará presentar un cierto número de cabezas de españoles de Europa o de insulares de Canarias. El soldado que presente 20 cabezas será distinguido en la actividad, 30 cabezas valdrán el grado de subteniente y 50 el de capitán. Y así sucesivamente. ¿Acaso no lo viste venir? Desde el inicio de la historia, en temas militares, se ha manejado el término de positivos por bajas. Eso quiere decir que esto no era algo nuevo. El primer caso documentado en la base de datos del CINEP como falso positivo corresponde a la captura, tortura y posterior asesinato de Luis Fernando Lalinde por parte de la patrulla de infantería número 22 del batallón Ayacucho en octubre de 1984, y era presidente Belisario Betancur. Es importante mencionar que este es el primer caso de ejecución extrajudicial evidenciado en Colombia en la base de datos del CINEP, pero este tipo de prácticas se han dado a nivel mundial por la corrupción de diferentes fuerzas militares. De acuerdo con la información del CINEP, a partir de 1988 se empezaron a presentar situaciones que alarmaron sobre la problemática de ejecuciones extrajudiciales. Este año se registraron 18 casos de este tipo de ejecuciones que cerca de una década después se llamaron falsos positivos. En el siglo XX tales crímenes continuaron registrados y verificados. Hay 8 casos en 1989, 18 en 1990, 22 en el 91, 22 en el 92, 39 en el 93, 16 en el 94, 6 en el 95, 10 en el 96 y 17 en el 97. Pero en estos años fueron mucho más por el tema del narcotráfico, pero nunca el Estado se dispuso a investigar y otros los asumirían a la guerra entre diferentes grupos al margen de la ley. Estas cifras muestran que durante el periodo presidencial de César Gaviria, en 1990-94, aumentó significativamente las cantidades de falsos positivos judiciales. El 21 de diciembre de 2018, la Corte IDH notificó la sentencia del caso Villamizar Durán y otros versus Colombia, en la que declaró responsable al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial bajo la modalidad de falsos positivos de varios jóvenes, ocurridas en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 1992 y 1997. En esta época eran presidentes Gaviria y Samper. En el caso de Andrés Pastrana también se presentaron diferentes ejecuciones extrajudiciales documentadas y se documentaron 6 en el 98, 7 en el 99, 5 en el 2000, 8 en el 2001 y 17 en el 2002. Pero pasa lo mismo de los anteriores: por el conflicto armado y la falta de acceso de fuerza pública e investigativa no se tiene un registro real de qué pasó en estos años. A partir del año 2012 el aumento en los registros de ejecuciones extrajudiciales creció y tendrá un nuevo ascenso que logró identificar el mismo Uribe bajo la comisión que él estableció, pero ya les cuento. En estos años de presidencia de él se dieron 17 en el 2002, 33 en el 2003, 72 en el 2004, 86 en el 2005, 142 en el 2006, 269 en el 2007, 127 en el 2008, 14 en 2009, 14 en 2010, 21 en 2011, 21 en 2012, 8 en 2013, 9 en 2014, 6 en 2015 y 3 en 2016. Como pueden ver, en estos últimos años, donde se tienen los últimos registros, ya era presidente Santos y ya está en el proceso de paz. Esta información es tomada desde el CINEP, que es una organización de derechos humanos con tinte de izquierda, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y CPI, para que no digan que la información es sesgada. ¿Por qué en la época de Uribe se pudo evidenciar todo lo de los falsos positivos y antes pasó de agache y no se dieron cifras reales? Bueno, aquí va. Quiero dejar claro que nuestra fuerza militar está compuesta por 250.000 personas aproximadamente, y estos actos reprochables fueron realizados por una minoría, que no representan ni siquiera el 1% de las fuerzas,
que todas las operaciones llevadas a cabo en el gobierno Uribe, el 98% fueron exitosas y fueron lo mejor para Colombia. Solo un 1.17 está investigada por temas de falsos positivos, los cuales él mismo ayuda a esclarecer, y hay 2.000 militares que han tenido que responder ante la justicia, y se ha demostrado que ha sido la corrupción de personas del ejército para buscar aumentar sus cifras, ascender a cursos y buscar otros beneficios en un tema de corrupción. Los otros presidentes anteriores callaron y no buscaron solución, y hay muchas cifras de falsos positivos que se investigan de años antes a Uribe, y lo único que han buscado muchos es arruinar su imagen declarándolo como culpable de algo que no es así. Es claro que esto es una conducta de carácter individual y no una política de Estado como lo han querido hacer ver. Y ahí va la historia resumida de falsos positivos de 2002 a 2010. Primero, los incentivos por bajas militares se han dado en la historia universal desde los inicios de los tiempos. Esto no es algo nuevo como sociedad, y en Colombia desde la época colonial, pero cuando llegó Uribe se venían con beneficios ya establecidos por gobiernos anteriores, y se implementó una directiva desde el Ministerio de Defensa, la 029 de 2005, política de estímulos a la presentación de resultados operacionales, que se traducía en permisos, cursos, condecoraciones, vacaciones, entre otros beneficios, y el pago de recompensa a civiles, no a militares. Algo traído de presidencias anteriores y también de otros países donde se paga recompensas a civiles por entregar información de personas al margen de la ley. Algo que no parece malo porque se da en todos los países del mundo, pero un 1% de los militares de Colombia decidió actuar de la manera corrupta más atroz de la historia colombiana, replicando lo que ya habían hecho muchos en anteriores presidencias, pero sin ninguna repercusión. Repito, antes de 2002 ya había investigaciones de falsos positivos. 2. El Cabo Mora fue uno de los primeros en denunciar estos hechos y tiene protección de CIDH en procesos de falsos positivos. Denunció altos mandos y porque su testimonio de que pasaba en la brigada de 15 hay más de 50 personas respondiendo ante la justicia, muchos cabos, altos mandos empezaron a dar resultados sospechosos, empezaron a amenazar soldados, entre esos él, que no querían realizar actividades ilegales y estas ejecuciones extrajudiciales, y la brigada 15 se volvió la que más da resultados sorpresivamente, y esta fue la que sesionó a los jóvenes de Soacha y Bogotá, no a todos, pero a la mayoría. Este hombre, Cabo Mora, fue quien denunció a todos y todo lo que estaba pasando en la brigada, y cómo están aliados con narcotraficantes. Él denunció todo ante la cúpula del ejército, el Ministerio de Defensa de la época, el mismo presidente Uribe y organizaciones internacionales. Desde ese momento se volvió fundamental y protegido para esclarecer todo lo relacionado a falsos positivos, y cuando se dio la denuncia de Clara López, gracias a él se logró esclarecer mucho de lo que pasaba y vivenciar cómo fue amenazado por parte de altos mandos que ya están judicializados, y que él en el 2007 intentó contar todo lo que estaba pasando, pero ellos lo trataron de silenciar. 3. Los hechos relacionados con los falsos positivos fueron conocidos en septiembre del 2008, cuando la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, denunció los hechos que se venían presentando en la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca. Solo hasta ese momento se acuñó el término y estalló el primer gran escándalo. Sin embargo, en el pasado y sin tanto efecto mediático se habían presentado las primeras denuncias de ejecuciones extrajudiciales, concretamente en el año 1983 y 1993. 4. Uribe dio la orden de que solo el CTI pudiera hacer levantamientos desde el año 2003. Cuando recibieron llegando información de que están haciendo ejecuciones extrajudiciales con fines de tener transparencia, aunque el ejército en casos extremos podía levantar cadáveres, cuando por temas de que Fiscalía y CTI no pudieran llegar por ser zona roja o de alto riesgo, en 2017 fue reiterativo y tajante que así subieran los costos o tuvieran que esperar días a que el CTI llegara, eran los únicos que podían hacer los levantamientos. Uribe pidió documentación e investigación de todas las denuncias, pero los militares corruptos presentaron pruebas falsas y manifestaron que las bajas eran personas que habían sido reconocidas por secuestrados, que habían sido denunciados, y todo esto fue mentira. Él decidió disponer de gente externa para investigar y hacer la verdad, porque para él era muy importante. 5. En el comunicado de prensa número 191 de 2008, emitido por el gobierno, se dieron a conocer las medidas tomadas frente a las denuncias de presuntas desapariciones en la localidad de Soacha y de presuntos homicidios en la jurisdicción de la 2ª y 7ª División del Ejército Nacional,
Una de esas acciones fue la creación de la Comisión de Carácter Transitorio a través de la resolución número 342 del 3 de octubre del 2008, cuyo objetivo era analizar las circunstancias operacionales y recomendar las medidas administrativas correspondientes. Lo anterior en desarrollo de la política de gobierno nacional y del ministro de Defensa, en particular la política de cero tolerancia con las violaciones a los derechos humanos y a la política de seguridad democrática, fundada en la eficiencia, con transparencia y juridicidad. Igualmente, a través de comunicado de prensa, el gobierno nacional tomó la decisión de retirar discrecionalmente a 27 miembros del Ejército Nacional sin perjuicio de los resultados que arrojen los procesos penales y disciplinarios, es decir, que lo retiró solo por los indicios sin haber tenido un proceso con el fin de evitar violaciones a los derechos humanos. Después de estas decisiones, disminuyeron las ejecuciones extrajudiciales según los reportes internacionales. Y bueno, Uribe fue el único presidente que creó una comisión especial para esclarecer los hechos que produjo uno de los informes más completos de la historia sobre los factores que propiciaron esta práctica y la casi ausencia de controles en el manejo de los fondos reservados y pagos por recompensas por parte del Ministerio de Defensa en toda la historia colombiana, no solo en su gobierno, lo cual él mismo se dispuso a corregir. Ese es un verdadero hombre. Por otro lado, el término falso positivo fue mal posicionado dentro de la sociedad gracias a los medios de comunicación, oposición, factores políticos y algunos sectores que apresuradamente dieron tal calificativo sin dar un análisis jurídico, académico e histórico de lo que implica ese término. Quienes buscan dañar la imagen de Uribe y las fuerzas militares dicen que esas ejecuciones hacen parte de una política de Estado generalizada y sistemática de la seguridad democrática. Pero hoy les he podido mostrar de manera resumida que es una mentira y que dicha apreciación es errónea, ya que se ha dado de hechos individuales de una minoría en diferentes momentos de la historia. Además, ninguna instancia internacional ha establecido que los actos hayan sido cometidos de conformidad con la política de Estado ni para promover el ataque o violación de derechos humanos. Las ejecuciones extrajudiciales son una realidad y no se buscan ocultar, al contrario, se deben seguir trabajando en esclarecer y acabar toda la conducta contraria a la ley y se debe garantizar que quienes hayan incurrido en tan atroz conducta como lo son los falsos positivos sean juzgados y sentenciados. Pero se deben dar los principios constitucionales de presunción de inocencia a todos los militares y en ese sentido, previo a un proceso judicial con sentencia ejecutoria, abstenerse de emitir juicios a priori deslegitimando a la institución, porque también las instancias nacionales e internacionales han identificado denuncias falsas de falsos positivos, algo que las ONG veo que callan y no le dicen a las demás personas. Pero además, lo más importante y algo que nunca dicen es que la seguridad democrática se basó en 51% desmovilizaciones, 36% capturas, 13% bajas y aprovecho para decir por qué le dicen a Uribe Paraco cuando los extraditó al incumplir ellos el acuerdo, desmovilizó a más guerrilleros y paras que el acuerdo de Santos y además combatió militarmente a ambos sin darles curules e impunidad. No tiene sentido. Y lo que tienen en común los últimos gobiernos con más falsos positivos es a Juan Manuel Santos. Así que si van a buscar culpables, quienes son el gabinete de Gaviria, luego Samper, luego Pastrana y Uribe, y después en su propio gobierno que también hubo ejecuciones extrajudiciales, juzguen ustedes, ¿quién dio la orden? Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar.